la manera correcta de tratar con los enemigos. ¿Cuántos tienen enemigos aquí? Nadie. Nadie tiene. Ya le voy a demostrar con la Biblia. Dice, es que mi enemigo es el diablo. No, ya le voy a decir. El domingo estuvimos hablando un poco y hablamos de los enemigos que tenemos los cristianos. ¿Cuántos recuerdan que dijimos que nuestro primer enemigo, hablamos el domingo pasado? ¿Quién es? El mundo, ¿verdad? Después hablamos que nuestro enemigo número 2, o puede ser el principal, es la carne. ¿Verdad? La carne es bandida, la carne es traicionera. Pero también hablábamos que nuestro enemigo, nuestro adversario es el diablo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Quiero ir rápidamente al Salmo capítulo 3. Yo sé que ustedes lo han estudiado mucho. Solo lo que vamos a hacer es refrescar un poco, ¿verdad? Y vamos a leer los primeros 3 versículos. Pero yo quiero leer una versión que es la nueva traducción viviente. No se preocupe, usted lea la que mejor le parezca, ¿verdad? Si usted quiere leer la Reina Valera, vamos a leer también la Reina Valera. Si usted quiere leer la nueva versión internacional, también léala, ¿verdad? Pero miren lo que dice esta versión. Escuche, ponga atención. Oh Señor, tengo tantos enemigos. Oigan, ¿quién está hablando ahí? David tenía enemigos, ¿sí, verdad? Y entonces, ¿cuántos tienen enemigos aquí? Ya dijeron 3 más, ¿se fijan? Dice, oh Señor, tengo tantos enemigos, son muchos los que están en mi contra. Ponga atención a eso, muchos los que están en mi contra, no están conmigo. Y dice el versículo 2, son tantos los que dicen, Dios no lo rescatará. La nueva versión dice que no hay salvación para él, que Dios no lo va a salvar. Y no estoy hablando de la salvación del alma, ahí no está hablando de la salvación del alma, está hablando de la salvación de sus enemigos, de la protección. Y dice el versículo 3, pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea, eres mi gloria, el que me sostiene mi cabeza en alto. ¿Ante quién? Ante nuestros enemigos. ¿Está poniendo atención? Entonces, en base a esta versión, podemos decir, y encontré una definición, usted la puede encontrar en el diccionario, yo la busqué en el diccionario, y dice, ¿quién es un enemigo? Es una persona que está en contra de nosotros. Y como dice el versículo ahí, son tantos los que dicen contra de nosotros, que está opuesto a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros creemos que debe de ser. ¿Cuántos dicen amén? Es alguien que te desea el mal. Es alguien que te odia por puramente, mire, por gusto. ¿Cuántos les ha pasado así? Que te tienen envidia en el trabajo porque, y después vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo acerca de la envidia. Porque ellos no tienen trabajo y usted está trabajando y tiene un buen trabajo aún en medio de las situaciones difíciles. Que te desean el mal, que te quieren hacer mucho daño. Un enemigo es una persona que te hace, mire, la guerra, que te serrucha el piso, que te hace la vida imposible. ¿A cuántos les ha pasado así? Ven que entonces tenemos enemigos. Un enemigo es alguien que esté en contra de tus ideales, en tu visión, en lo que tú piensas, en la visión que tú tienes, en la visión que Dios te ha dado. Ya puede ser en lo personal o puede ser en lo secular. ¿Cuál es la visión que usted tiene? Si usted no tiene una visión, entonces anda a tientas. Porque a lo mejor usted dice, ¿qué has hecho este año? Nada. ¿Por qué? Porque no tienes una visión. Y si contás tu visión, se van a burlar de vos y entonces ya vas a tener enemigos. Pero ¿quién es un enemigo? Alguien que está en contra de lo que usted opina.
de sus opiniones. En fin, el enemigo es alguien que se opone a todo lo que usted hace. ¿Está conmigo? ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Cuántos de los que están en este lugar tienen enemigos? Pregunto otra vez. Lo vamos a ir viendo ahí con la palabra. La verdad que, aunque nos parezca un poco extraño, aunque muchas veces no lo creamos, todos tenemos enemigos. Diga, todos tenemos enemigos. Figúrese que Jesús, siendo el hombre más perfecto, no sé si es correcto decir más perfecto, más amoroso, Jesús siendo el amor mismo manifestado, tuvo cantidad de enemigos. Se ganaba enemigos, pero es que estaba rodeado de muchos enemigos. La pregunta es, ¿cómo será con nosotros que tenemos fallas, que tenemos errores, que somos débiles, que somos pecadores? Mire, los fariseos eran enemigos a muerte de Jesús. ¿Quiénes agredieron a Jesús? Bueno, a Jesús no lo mataron porque Él puso su vida, Él entregó. Pero ¿quiénes fueron los que le hicieron más daño? Los religiosos. Por eso en este lugar atamos y reprendemos todo espíritu de religiosidad, en el nombre de Jesús. Entonces, la pregunta es, si Jesús tuvo tantos enemigos, estaba rodeado de enemigos, ¿qué podría pasar con nosotros? ¿Cuántos enemigos podemos tener nosotros? Bueno, primeramente, ¿por qué nosotros, vamos a ver algunas cosas, por qué nosotros tenemos enemigos? Primero, ¿por qué no le caemos bien a todo el mundo? Hay un dicho popular, ¿usted recuerda? No somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo. Mire, de repente usted se gana un adversario, se gana un enemigo sin abrir su boca. ¿Qué dices? Es un fachento, es un farsante, es un orgulloso, es un altivo, es un arrogante, se la da porque se pone zapatos con tacón o se pone zapatos. Pero de repente, ¿está conmigo? Entonces, algunas veces nosotros nos ganamos enemigos sencillamente porque no estamos de acuerdo con lo que ellos están de acuerdo. Tanto en lo religioso, podemos decir, y no es que esté hablando que el evangelio es religión, pero hay gente que se opone a nosotros, hay gente que son enemigos de nosotros porque somos cristianos evangélicos nacidos de nuevo. Y entonces nos dicen que somos fanáticos y que no creen en las cosas que nosotros creemos. Por eso usted no se preocupe. En el deporte, mire, hay enemigos por el deporte, porque algunos le van al Barça y otros le van al Real Madrid. Y entonces eso causa enemigos. Hay gente que no se habla inclusive. Y son muy enemigos. Y por muchas cosas, por no compartir las mismas ideas. Y eso trae enemistades. ¿Cuántos dicen amén? En segundo lugar, ¿por qué nosotros tenemos enemigos? Porque en algún momento que tuvimos una relación y se cortó esa relación, entonces se quedaron de enemigos. Se quedaron sin hablarse. Yo conozco mucha gente que han tenido, o muchas parejas siendo novios, cortaron de ser novios y ahora no se hablan, son enemigos, no se pueden ver. O algunas parejas que estuvieron casados, pero que tuvieron un divorcio y entonces ahora, mire, lo que más quisieran es verlos en la cárcel, que les pase el tren encima, que les dé un infarto. Mire, va caminando y dice, allá va el bandido, allá va, y ojalá que se lo pase llevando un carro. Porque en ese momento hubo una bonita relación. Entonces, muchas veces el amor se ha convertido en odio.
Alguien dijo en una oportunidad, no me pregunten quién, pero dijo de que del amor al odio hay un pasito. Mire, usted puede amar mucho a alguien, pero en cuestiones de segundos, por un comportamiento, por una mala relación, por unas situaciones difíciles, puede crearse un odio. ¿Está conmigo? ¿Sí? En tercer lugar, ¿por qué nosotros tenemos enemigos? Porque nos va bien en lo que hacemos, porque Dios nos ha prosperado, porque Dios nos ha levantado, porque Dios nos bendice, aún en medio de las situaciones difíciles. Y eso causa envidia. Vamos a ir rapidito a Eclesiastés capítulo 4, versículo 4. Vamos a leer la Reina Valera. Eclesiastés capítulo 4, versículo 4. Dice: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta, ¿qué cosa? Miren, he visto que todo trabajo, cualquier trabajo que usted hace, pero que lo hace con excelencia, entonces provoca envidia y entonces se gana en amistades, se vuelve, mire, la persona envidiosa porque usted hace un trabajo con excelencia. Y donde lo haga, usted le quiere servir a Dios con excelencia y dice, ese sapo. Bueno, en el buen sentido, ¿verdad? Sea un cepillo. Pero es que usted quiere hacerlo con excelencia, usted quiere ver las cosas bien, usted quiere ver las cosas bonitas. No sé, ¿me estoy explicando? He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Vanidad. Eso es vanidad, dice el predicador. Y atención a esto. ¿Qué es lo que despierta la envidia? Trabajar, pero no trabajar chapucero, trabajar con excelencia. Por eso el cristiano debe trabajar con excelencia. Mire, usted está en su trabajo, usted trabaja con excelencia, ya sabe que eso le va a causar envidia y eso va a provocar enemistad. Pero usted hágalo con excelencia. ¿Y quién es un cristiano? Ah, bueno, entonces sí, lo está haciendo con excelencia. ¿Está conmigo? ¿Cuál es el significado de la envidia? También me encontré otra definición en el diccionario, pero un significado en latín. Es el deseo de obtener algo que posee otra persona y que uno carece. Es sentir malestar por el bien ajeno. ¿Me estoy explicando? Porque yo quiero tener lo que tiene aquel y entonces no duermo. David dijo en una oportunidad, dice, por poco resbalan mis pies. ¿Por qué? Porque tuve envidia. La envidia nos puede llegar a resbalarnos, nos puede llevar a resbalarnos. La envidia es, repito, sentir malestar porque aquella persona está prosperando, porque está siendo bendecida. Podemos decir entonces que la prosperidad, que la bendición trae problemas, trae envidia. Usted comienza a prosperar y ¿sabe lo que van a decir? ¿Quién sabe cómo está dando el kilo? ¿Quién sabe dónde está metiendo la grapa? ¿Quién sabe qué es lo que está, a quién le está dando nunca? Pero es que usted está trabajando y está trabajando con excelencia. Y lógicamente Dios lo va a bendecir. Ahora, mi opinión muy personal, que este es uno de los mayores problemas que existen en la sociedad. Pero no solamente en la sociedad, desgraciadamente este mal se ha introducido en la iglesia del Señor. En la iglesia del Señor en general. Yo creo que nosotros como cristianos nacidos de nuevo deberíamos de gozarnos porque aquel está prosperando. Qué bonito, porque algún día de esto me puede invitar a una sopa. Pero si no tiene, ya somos dos. Nosotros los cristianos deberíamos alegrarnos por aquellos que le está yendo mejor que a nosotros, que Dios los está usando más que a nosotros,
que Dios los está levantando más que a nosotros, que ese ministerio Dios lo está levantando aún, mire, poderosamente, pero nosotros sentimos envidia, malestar, y eso crea enemistades, y eso es del diablo. No podemos andar juzgando, porque Dios es soberano y puede manifestarse donde Él quiere, con quien quiere y a la hora que Él quiere. Es que dice, ¿cómo va a ser? No tenemos por qué estar hablando. Debemos de alegrarnos, deberíamos orar por ellos y no desprestigiarlos, porque Dios está haciendo algo grande con ellos. No sé si me explico en esta mañana. En cuarto lugar, ¿por qué tenemos enemigos? ¿Por qué ganamos enemigos? Sencillamente por decir la verdad. Gálatas capítulo 4, versículo 16, si es posible pongamos la Nueva Versión Internacional. Gálatas 4, 16, la Nueva Versión Internacional. Dice, esa es la Valera, que también habla de enemigo. Dice, y ahora resulta que por decirle la verdad me he vuelto su enemigo. Pregunto, ¿usted se enoja porque le digan la verdad? ¿Cómo no se enoja? A nadie le gusta que le digan la verdad, porque todo el mundo creemos que somos los más tuanis, que somos los mejores, que no tenemos errores, que no pecamos, que tenemos pulloncitos debajo de las axilas y ya vamos a comenzar a volar. Dice el apóstol Pablo, ahora resulta pues que por decirles la verdad, ustedes son mis enemigos. ¿Se da cuenta que tenemos enemigos cuando decimos la verdad? Hermano, andas mal, pero la verdad, dice que hay que decir la verdad con amor y con misericordia, porque con amor y misericordia se corrige el pecado. ¿Estamos aquí? ¿Qué le pasó a Juan el Bautista por decir la verdad? Le volaron la cabeza. ¿Cuál fue la verdad que dijo Juan el Bautista? No está bien, le dijo a Herodes, no está bien que estés viviendo con la mujer de tu hermano, con Felipe. ¿Usted recuerda? Pues muchas veces usted se va a ganar enemigos por decir la verdad. Ahora me va a decir, por eso me quedo callado, por no ganar enemigos. Igualmente pasó con Jesús. ¿Usted recuerda? Se ganó la enemistad de los religiosos solo por decir la verdad. ¿Cuál fue la mentira que dijo Jesús? Ninguna. Jesús vino a esta tierra y Él dijo que Él era el Hijo de Dios. ¿Dijo una mentira? Y eso causó revuelo entre todos los religiosos. Eso causó malestar y eso causó enemistades. Los religiosos se levantaron contra Él. Él dijo que vino a esta tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él dijo una verdad, no dijo una mentira. Pero mire, eso causó enemistades ante el pueblo. Y ponga atención a esto, por favor. Decir la verdad trae enemistades en vez de traer amigos. ¿Qué prefiere usted? ¿Decir mentira y convertirse en lo que dice la Biblia, que el que miente, ¿quién es? Y todo aquel que dice mentira se convierte no un hijo de Dios. Entonces, decir la verdad trae enemistades, no trae amigos. Y muchos de nosotros en este caminar con el Señor tenemos enemigos que ni cuenta nos damos que tenemos enemigos. ¿Sabe que hay enemigos que están solapados inclusive? Enemigos ocultos. Enemigos que solo están a la expectativa y te caen encima. Inclusive algunos que dicen que son tus amigos. ¿Se acuerda de lo que le pasó al Señor con Judas? Estuvo allí con Él. Y ese tipo de personas están llenos de odio, de rencor, que solamente están esperando la menor oportunidad para descargar su odio y ese rencor contra usted, contra nosotros. En el Antiguo Testamento había una manera que estaba establecida para tratar los agravios.
las ofensas, las diferencias, las enemistades entre las personas. Y vamos a ir rápidamente a Éxodo capítulo 21, versículo 23. Pongamos la Valera, no hay problema. Éxodo capítulo 21, versículo 23. Escuche esto, porque por ahí vamos entrando. Creo que me va a dar un poco de tiempo. ¿Estamos recibiendo? ¿Cuántos tienen enemigos en este lugar? Dice, mira, por gusto te ganaste ese enemigo, porque ¿cómo camina? Porque de repente hay algunos que caminan, o sea, ¿verdad? Y todo fachentito, y entonces eso le molesta a la gente. Yo no tengo problema cómo camine, cómo se vista, cómo hable, ¿verdad? Dice, mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Escuche, vida por vida. Versículo siguiente. Dice, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. ¿Qué dice el otro versículo? Quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. ¿Cómo se llamaba esto? La ley del ¿qué? La ley del talión, no del talón, del talión. Y según el diccionario, porque necesitamos buscar algunas definiciones, según el diccionario, talión significa una pena igual a la ofensa. Y la ley del talión consiste en hacer sufrir al delincuente un daño igual al que causó. Si le hacía una herida en la cara, le tenían que hacer una herida en la cara a él. Si, mire, dice, literalmente ojo por ojo. Si le pegaba un golpe y perdía un diente, le tenían que arrancar un diente. ¿Cómo le cae esa ley? O sea, que si alguien le daba un golpe, esa persona le tenía que responder con otro golpe. Le tenía que responder de la misma manera. Si alguien me dañaba o me trataba, me mataba un animal, de la misma manera mataba un animal. Pero cuando vino Jesús a la tierra, se dio un cambio drástico. Fue diferente en las ideas, en los pensamientos, en la ley. Jesús no vino a abrogar la ley, Jesús vino a cumplirla, pero vino a darle un giro. Y Jesús, con una autoridad impresionante, se para delante de todos y les comienza a hablar acerca del amor. Acerca del amor, no a los amigos, no a la familia, sino que estamos hablando acerca del amor a los enemigos. Mateo capítulo 5, versículo 38. Mateo 5, 38. Dice, ¿oíste que fue dicho? ¿Se acuerdan que leímos, verdad? El Antiguo Testamento. ¿Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Sigue diciendo, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Ahí quedémonos. Yo voy a leer otro versículo y después lo vamos a analizar. Y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Cuando nosotros leemos el versículo 38, dice, ¿oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Eso fue lo que vos escuchaste, dice Jesús. Eso fue lo que te enseñó la ley. Eso fue lo que dice la famosa ley del talión. Dice ojo por ojo y diente por diente. Eso fue en el tiempo de la ley, eso fue en el tiempo del pasado. Ahora yo digo, dice Jesús,
Yo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo, el Salvador del mundo. Yo, el que tengo amor para poner mi vida en rescate de cada uno de ustedes. Yo digo lo siguiente. Yo digo que es diferente. Y les digo que ya no debemos tratar a nuestros enemigos como se hacía antes, sino que se debe hacer de manera diferente. ¿Cómo se debe hacer? Se debe hacer así. Versículo 44, allí mismo. Escuche, ahí el versículo 44. Jesús dice en el 38, ¿oíste que fue dicho? Ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, dice el Señor. Pero yo os digo, el Señor, el Rey de Reyes, el Salvador del mundo, amad a vuestros enemigos. Estoy leyendo la Reina Valera porque de repente usted puede decir, el enemigo que nosotros tenemos únicamente es el diablo. Y aquí dice vuestros enemigos. Y el Señor no te puede mandar a que ames al diablo, sino a las personas que te adversan, que piensan diferente a ti, que no tienen la misma visión tuya en todos los aspectos. Imagínese cualquier tipo de aspecto. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Encontramos dos palabras importantes: maldición y bendición. ¿Qué significa la palabra maldecir? Decir cosas malas contra una persona no solamente significa brujería, hechicería, ocultismo, sino decir cosas malas contra una persona, decir cosas negativas contra una persona. Eso significa maldecir. Y las dos tienen el mismo apellido: bendición y maldición. Dice, bendigan, deseenle cosas buenas a sus enemigos. Pregunto, ¿a quién usted le desea cosas buenas? ¿A sus amigos o a sus enemigos? No, seamos sinceros. Nosotros oramos ¿por quién? Por mi esposa, por mis hijos, por mi mamá, por mi papá, por mi vecino, por los hermanos de la iglesia. Pero por aquellos que hablan mal de mí, no sé, ¿verdad? Dice, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y aquí encontramos dos niveles. ¿Aló? ¿Cuáles son esos dos niveles? El nivel terrenal y diabólico, que hablaba la ley del talión: ojo por ojo, diente por diente. Lo que vos me haces, yo te lo hago. Yo me la desquito. Me la hiciste, yo me la desquito. Pero también encontramos el nivel espiritual, el nivel del reino, que tiene que ver con, dice, con bendecir a nuestros enemigos. Dice, amar a nuestros enemigos. Aquí encontramos ¿cuántas cosas? Rapidito en lo que dijimos, por lo menos 4 cosas. Primero dice que debemos amar a nuestros enemigos. Y aquí encontramos también una palabra muy importante que expresa el amor. ¿Cuántos tienen amor aquí? ¿Para quién ese amor? Para el que te ama, ¿verdad? Amen a sus enemigos. Y este amor que Jesús está mandando, porque es un mandato, es el que busca el bienestar, la bondad y la benevolencia de los demás, de la persona que es diferente a usted, a nosotros, que siempre, que debe ser siempre, no debe ser una cuestión eventual. Se levanta y dice, Señor, que te verá ahora por mi enemigo, ahora no. Amén, dice. ¿Cómo dice? El amor se demuestra. Pregunto, ¿alguien de nosotros, y me incluyo yo, todos, usted sería capaz de llevarle una tacita de sopa a su enemigo? De llegar y decirle, ¿necesitas algo? Porque desde este lugar a mí Dios me ha calido diciendo y hablando del amor.
Y aquí nadie me mete las manos hablando del amor. Pero una cosa es que yo en el terreno pueda hablar con esa persona que me hizo un daño, que es mi enemigo, y yo le pueda decir, te invito a comer a mi casa. Me incluyo, estoy diciendo. No sé si me explico en esta mañana. Bendecir y no maldecir. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 23 dice el mayor ejemplo de Jesús, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecían no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Está conmigo? Sí, hermano, yo soy cristiano, yo tengo el amor de Cristo en mi corazón, pero ¿y entonces dónde quedamos? Se está muriendo, que se mueran. Mira, hermano, es que no tengo que llevarle para ir a visitarle, con solo que llegues y le mostras tú, ¿es suficiente? ¿Cuesta o no cuesta? Pero ¿a dónde vamos a ir? Donde los que nos aman. Miren, no me conteste la siguiente pregunta. En 6 meses, ¿cuándo nosotros hemos ido a visitar a un enemigo? Solo que nos quede de reflexión, que nos quede. ¿Qué tipo de palabras son las que nosotros usamos hacia las personas que consideramos que no les caemos bien? Porque Jesús contestaba con bendición una maldición. A Jesús le decían que era brujo, que era hechicero, que era hijo del diablo. ¿Y cómo respondía Jesús? Yo los bendigo, pero desde su entraña, desde adentro. Las palabras que nosotros tenemos para la gente que habla mal de nosotros son palabras de cortesía. Esas palabras que nosotros utilizamos son palabras de amabilidad. Recuerde 1 Corintios capítulo 13. Y muchos de nosotros, miren, lo tenemos. Pero una cosa es saberlo y otra cosa es hacerlo. 1 Corintios capítulo 13, el versículo 4 en adelante. Mire qué poderoso lo que dice Pablo. Yo sé que usted se lo sabe en memoria. El amor es sufrido. El amor es benigno. Viene de una palabra bueno, de bendición. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. Versículo 5. Mire lo que sigue diciendo el versículo 5. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. Versículo 6. No se goza de la injusticia. No se goza de lo que le está pasando a aquel. Así quería verte. Estás pagando tu mal gobierno porque hiciste cosas malas. No tenemos amor. Dejemos que Dios juzgue todas las cosas. Dejemos que Dios acomode todas las cosas como Él quiere acomodarlas. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Versículo 7. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo. Pues no vamos con el amor. Hermano, pero es que yo ya no tengo amor, se me acabó el amor. Le voy a dar una fórmula que dice Romanos 5:5. Y el amor de Dios que ha sido derramado en vuestros corazones. Si no tiene amor, pídaselo a Dios. En tercer lugar, dice que debemos de hacer bien a los enemigos. Y hacer bien a los enemigos viene como resultado del verdadero amor. Porque nadie puede hacer un bien al enemigo si no tiene amor en su corazón. Es que vos hablaste mal de mí. Es que por vos me corrieron del trabajo. Es que por vos no me dieron el trabajo que me iban a dar. Es que por vos no me dieron el proyecto. Es que por vos, si no hubiera sido por vos, yo... Ven, y entonces, ya. Amar. Hacer bien a los enemigos. Orar por los enemigos, dice la cuarta cosa.
¿Cómo nosotros podemos orar por alguien si lo odiamos? Si tenemos amargura y si tenemos resentimiento. Señor, ahí te lo pongo, mira qué hacemos por él. No podemos orar por alguien si tenemos resentimiento. Porque le quiero decir lo siguiente: cuando oramos por una persona, lo que estamos haciendo es llevándolo ante el trono de Dios. Lo estamos presentando ante el trono de Dios. Señor, te presento a mi hermana Vilma. Y el Señor te puede decir: hipócrita. Porque Dios lo sabe todo. Y puedo hablar en lengua. Y puedo profetizar. Nuestro Señor Jesucristo oró por sus enemigos aún cuando estaba muriendo en la cruz del Calvario. Ah, hermano, pero eso fue Jesucristo. ¿Y entonces dónde estamos? Porque yo he hablado con mucha gente y dice: es que ese fue Jesús. ¿Y a dónde estamos entonces? Porque si Cristo está conmigo, si yo tengo a Cristo en mi corazón, yo debo pensar y hacer lo que hace el Señor. Bueno, pero lo hace. No, yo estoy luchándola. Cuando, mire, Jesús estando inclusive a punto de morir en la cruz del Calvario, Él estaba orando por sus enemigos. Lucas capítulo 23, versículo 34. Lucas capítulo 23, 34. Y Jesús decía, escuche: Padre, perdona, hacen. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Con todo su corazón estaba orando por ellos, que el Señor no les dejara caer el castigo. Esteban hizo lo mismo. Hechos capítulo 7, 60. Imitó casi las palabras de Jesús. Ustedes conocen la historia de Esteban. Fue el primer mártir de la iglesia cristiana. Y dice cómo fue muerto Esteban. Mire, dice el chavalito, alajazo. Y mire lo que dice: y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. No podía morirse sin orar por sus enemigos. Pregunto: ¿será que Esteban era mala persona? Si estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Pablo tuvo el mismo espíritu. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 16. Y escuche lo que dice el apóstol Pablo. Segunda de Timoteo 4, 16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. No te preocupes, Señor. No, yo los entiendo, yo los comprendo. Me dejaron solo. Estos hijos del diablo, ¿y cómo decían que iban conmigo hasta la muerte? Ahora viene la gran pregunta: ¿cuántos de nosotros estamos haciendo eso con nuestros enemigos? Solamente reflexión. Porque yo puedo estar de rodillas todos los días orando por mis enemigos, y otra cosa es que yo muestre el amor. ¿Por qué debemos cumplir estos 4 mandatos que nos está dando Jesús? La respuesta la encontramos en el versículo 45, donde iniciamos, Mateo capítulo 5, versículo 45. Ahí encontramos la respuesta. Mateo 5, 45. Si nosotros hacemos esas 4 cosas que mencionamos anteriormente, entonces dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Si nosotros no hacemos eso, de balde que estemos diciendo que somos hijos de Dios. Y aunque no me digan a mí, pero yo lo digo por mí también. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. O sea, Dios quiere que todo lo que hagamos en esta tierra manifieste que somos sus hijos. Por eso no debemos hacer lo que hace todo el mundo, sino regirnos a lo que dice y quiere que hagamos nuestro Padre Celestial. Y nuestro Padre Celestial dice que hace salir el sol sobre malos y buenos.
Dios no hace acepción de personas. Qué bonito sería que Jesús dijera: solo voy a hacer salir el sol a donde están los cristianos, y donde están los malos, ahí no. Lo voy a hacer llover solamente ahí, y aquí estamos los cristianos, aquí está la llovedera, y allá donde la señora no llueve. Hace salir su sol, sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y esto indica que Dios tiene también enemigos. Gente que habla mal de Dios, gente que blasfema contra Dios. Y entonces dice el Señor: ahora se está hablando mal de mí, ahora no le voy a hacer llegar la lluvia. Solo aquellos que están, aleluya. Sobre todos. Que Dios tiene entonces enemigos aquí en la tierra. Hay gente que blasfema contra Dios, pero aún así Dios no es vengativo. Sencillamente, repito, porque Dios no hace acepción de personas. Versículo 46. Miren lo que dice porque si yo amo a mi hermana Vilma, ¿que me ama? ¿Qué? Eso es un intercambio de regalos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? La recompensa la voy a tener cuando yo ame al que me maldice, al que quiere verme destruido, al que ¿Me estoy explicando en esta mañana? ¿Qué recompensa tiene que yo le dé al que me da? Usted déme a mí porque yo le doy a otro. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ahora dice: lo voy a invitar a una carne asada porque él me invitó la otra vez a una carne asada. Entonces estamos fregados. Intercambio. ¿Qué recompensa tendréis? ¿No hacen así también los publicanos, los malos, los bandidos, los religiosos? ¿A quién debemos amar? A la persona que no nos ama, a la persona que es muy pero muy mala con nosotros. Porque, bueno, yo digo que es muy fácil amar a los que nos aman. Es muy fácil amar a su papá, porque su papá lo más seguro es que lo ama. Su mamá, su esposo, su esposa. Me ama, yo lo amo. Pero Jesús nos llama a ir un poco más allá. Yo les decía, a pasar el nivel, del nivel terrenal al nivel celestial. Pasar del nivel terrenal al espiritual. Y eso significa amar a los que no nos aman, a los que nos critican, a los que nos juzgan, a los que nos calumnian. Si yo le contara cuántas cosas dicen de mí afuera. Y cuando yo me encuentro a la gente que habla mal de mí, yo los saludo con todo mi amor y con todo mi cariño. Y mire, mi hija me dijo un día: papá, vos sos especial, me dice. Pero es que, ¿para qué voy a amar al que me ama? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Seguramente de ustedes dicen tantas cosas horribles en la calle también. No le tomen en cuenta, díganle al Señor todas las cosas que dicen de ustedes. Versículo 47, rapidito, en 3 minutos, me da 3 minutos. Escuchen, mire qué tremendo esto. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, porque de repente yo miro en la iglesia también de que se saludan los que son más brothers. Acérquese al que nunca ha saludado, al que usted siente que le cae mal, al que siente que no, abrácelo bien. Allí lléveselo.
Lléveselo a almorzar, invierta 100 pesos ahora y lléveselo. Igual es la cosa. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles, la gente del mundo, los malvados, los hijos del diablo? No sé si me explico en esta mañana. Porque si nosotros queremos tener una iglesia como la que fundó Jesucristo, debe estar basado en estos principios, pero de corazón. Y Dios va a levantar este ministerio, porque nos hemos propuesto perdonar a los que nos ofenden, amar a los que no nos aman, saludar a los que no nos saludan. Hermano, ¿por qué tiene un programa en la radio que es una radio secular? Porque ¿para qué lo voy a estar predicando a los cristianos? Es una radio cristiana. Le vamos a predicar a los mundanos, que ya por último va pasando ahí y ahí está ahí le llegó. Pero si le comenzamos a predicar en una radio cristiana, solo los cristianos le escuchan. Y entonces ¿sabe qué van a hacer ellos? Van a estar con una libreta criticándome cada palabra que yo digo. Eso no está bien, eso que dijo está mal, y de repente me llega un mensaje, pastor, eso que dijo no está bien, eso no es bíblico. A mí me parece que es muy fácil saludar a los que te saludan, pero ¿seremos capaces de saludar al vecino que te pone un aparato de sonido que no te deja ni dormir y amanecer desvelado, no puedes ver la televisión, no puedes, y será posible que cuando salgas lo saludas, que ¿cómo están? Que el Señor le bendiga. Si lo que más quiere es que se tropiece y se caiga y se quiebre para que vaya al hospital y ya no esté poniendo, ¿será capaz de saludar a que, mire hermano, nosotros que vivimos así en colonia, ¿verdad? Junto a las casas, seremos capaces de saludar a alguien que saque el perro y se orine y se ensucia casi en la puerta de nosotros? Si lo más que pensamos es levar veneno a ese perro, ¿seremos capaces de saludar a ese que te estaba haciendo la vida imposible en el trabajo? Pero a mí lo que me llama la atención es el versículo que estábamos leyendo, que Dios tiene tanto, está chequeándonos a nosotros tanto, que hasta se fija Dios a quien nosotros saludamos. Y entonces solo saludaste a tu amigo, hoy solo saludaste a tu, no saludaste al que, porque Dios lo sabe todo. Así pues que hoy no se vaya de este lugar si no saluda a todos sus hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, necesitamos pasar al nivel espiritual para poder desarrollar el carácter del Hijo de Dios. Quiero terminar con Romanos, capítulo 12. No me dio tiempo. Romanos 12, 19. Romanos 12, 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Te hicieron algo malo? ¿Se burlaron de usted? ¿Dijeron tantas cosas malas? Este versículo habla de la venganza. ¿Y qué venganza? Desquitarse. Es aplicar la ley del talión, o responderle de la misma manera que me trató, que me ofendió, que me calumnió, que me juzgó, que levantó falso testimonio. Pero el apóstol Pablo le escribe a los romanos y les dice: ustedes tienen que estar claros que la venganza es de Dios. ¿Por qué el Señor dice: mía es la venganza? Porque nosotros no sabemos hacerlo. Muchas veces o le vamos a dar muy poquito o le vamos a dar demasiado, pero Dios le va a dar su justo.
su medida completa. Dice el versículo 20. Escuche, ahí mismo el 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, no dice si tu amigo tiene hambre. Si tu enemigo tuviere hambre, pues le digo yo, si hoy si hizo comida y se acuérdese de su enemigo, a lo mejor es su enemigo, pero no tiene que comer hoy. Y tiene hambre. Dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas amontonarás sobre su cabeza. ¿Qué significa eso? Que actuando de esa manera harás que se avergüence de su conducta mala. Haciendo eso harás que reflexione y que se le ponga la cara roja de vergüenza por la forma en que está procediendo. Yo tanto que hablo mal de esa mujer y de ese hombre. Y mire qué bueno es que tenía hambre y me vino a dar de comer. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Si nosotros aplicáramos los principios que encontramos en la Biblia, las cosas serían diferentes. En la Biblia encontramos a un hombre que ya no me va a dar tiempo, que nos puede enseñar muchísimo acerca de esto. Y se trata del hombre que leyó el salmo que inicialmente leímos, valga la redundancia. Este hombre le expresa a Dios lo siguiente, volviendo al Salmo capítulo 3, versículo 1. Señor, ayúdame porque tengo muchos enemigos. ¿Se da cuenta? David tenía muchos enemigos y le dice, son muchos los que se han levantado contra mí diciendo, no hay para él salvación. Dios tiene salvación para nosotros. Amén. Dios, mire, Dios nos protege, Dios nos guarda de nuestros enemigos. Cuando David escribe este salmo, se encontraba atravesando una situación muy, pero muy difícil. Estaba en grandes conflictos. David estaba muy atribulado por sus enemigos, porque incluso llegó a pensar que hasta Dios lo había abandonado. David fue un hombre que toda su vida estuvo rodeado por muchos enemigos, aún en su propia casa, en su propio palacio. Su hijo se levantó en rebeldía, se rebeló contra él, no solamente para quitarle el reinado, sino para matarlo. Y todos sus enemigos se unieron contra él a una para destruirlo y para matarlo. Y el peor enemigo de David, ¿sabe quién fue? Saúl. El peor enemigo de David fue Saúl. ¿Le parece a usted poco tener de enemigo principal, enemigo número uno, al rey de una nación? Con todos sus recursos, con todo su poderío, con todas las cosas a su favor. Y próximamente vamos a ver lo que le pasó. ¿Cuál fue la actitud de David con respecto a Saúl? Dice la Biblia que David fue un hombre que tuvo muchas veces la oportunidad de destruir a Saúl, pero siempre actuó con un espíritu sano, un espíritu correcto. ¿Te recuerdas que una vez estaba escondido David en una cueva con unos pocos hombres y llegó el rey y dice que se metió a la cueva? ¿Para qué? Para hacer sus necesidades. Yo me imagino a Saúl apurado bajándose la bata y ahí estaba David y lo tenía a la orillita, miren, solo de volarle la gallina estaba. Pero dijo, ¿cómo fue que dijo David? Ni quiera Dios que yo toque el ungido de Dios. Tenía un espíritu sano. Aún. ¿Y sabe cómo comenzó la enemistad de David con Saúl? Mire, Saúl amaba mucho a David, lo apreciaba, lo tenía en estima. Pero usted recuerda cuando apareció aquel gigantón llamado Goliat.
Y entonces él fue y lo venció. Y cuando venía de regreso, ¿qué fue lo que pasó? ¿Sabe cómo comenzó la enemistad de Saúl con David? Por una cancioncita que comenzaron a cantar unas mujeres. Y dice que comenzaron a agarrar las panderetas y las latas y entonces comenzaban David, David, David. Y entonces dice que Saúl mató a 1000. Y David a sus 10,000 y el pueblo se regocijaba. ¿Se acuerda? Eso dice la Biblia. Y eso le chocó a Saúl y lo llenó de envidia y lo llenó de odio y lo llenó de rencor. Y desde ese momento empezó la persecución por una cancioncita, por algo leve. Las enemistades comienzan por algo leve. Póngase de pie, Señor.